Esta es la edición especial de Análisis Viva ASG. Ambiental, social, gobierno corporativo. Las tendencias globales para la transformación del mundo y las inversiones socialmente responsables. Análisis Viva ASG. Muy buenos días a todos. Mi nombre es María Ariza, soy directora general de Viva y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado al análisis de las últimas tendencias ASG en voz de los participantes del mercado. Bienvenidos. Para comenzar, hablemos de las notas más relevantes sobre este tema. Análisis Viva ASG. Las noticias más relevantes. Amundi lanzará ETFs tracking a los mejores actores de ESG de su clase entre las empresas europeas de gran capitalización. Euronext lanzó el índice CAC 40 ESG en marzo de 2021 con el objetivo de identificar y rastrear el desempeño de las 40 mejores empresas ESG de su clase dentro del CAC Large 60 Index. El índice combina la medición del desempeño económico con los impactos ESG en línea con la etiqueta SRI francesa y también utiliza filtros de detección negativos de acuerdo con los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La composición del índice se basa en las evaluaciones ESG proporcionadas por BE, una filial de Moody's. Scotiabank emite un bono de sostenibilidad de $1,000 millones, el más grande hasta la fecha en Canadá. La empresa canadiense de servicios financieros Scotiabank anunció el cierre de su oferta inaugural de bonos de sostenibilidad recaudando $1,000 millones en la operación más grande de su tipo realizada hasta la fecha por una empresa o financiera canadiense. Los ingresos de la oferta se utilizarán para financiar proyectos o activos ecológicos o sociales como se describe en el marco de bonos sostenibles publicado recientemente por el banco, que actualiza el marco de bonos ecológicos anterior que el banco utilizó para la emisión en 2019. Categorías ecológicas transferidas del marco anterior incluyen energía renovable, eficiencia energética, prevención y control de la contaminación, gestión ambientalmente sostenible de los recursos naturales vivos y uso de la tierra, conservación de la biodiversidad terrestre y acuática, transporte limpio, agua sostenible y gestión de aguas residuales y edificios ecológicos. Cemex establece objetivo para cemento bajo en carbono y se compromete a alinear negocios con 1.5 grados centígrados. La empresa global de construcción y materiales de construcción Cemex anunció que se ha unido a las iniciativas centradas en el clima, Business Ambition for 1.5 Grades y The Race to Zero Campaign. La compañía también anunció que ha establecido un nuevo objetivo de bajas emisiones de carbono para el material cementoso, presentado a la iniciativa Science Based Targets para su validación. Las empresas de materiales de construcción se están enfocando cada vez más en la lucha contra el cambio climático debido a la intensidad de carbono de sus productos primarios. La producción de cemento representa aproximadamente el 8% de las emisiones globales de dióxido de carbono, con más de 900 kilos de emisiones de CO2 generadas por cada 1,000 kilos de material producido. Para su nueva meta, Cemex apunta a alcanzar menos de 475 kilos de CO2 por tonelada de producto cementoso para el 2030. Análisis Viva ASG. Entrevista. Ahora sí, démosle la bienvenida a nuestro súper invitado del día de hoy, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, a quien le doy la más cordial bienvenida y un agradecimiento muy especial por estar el día de hoy con nosotros. Subsecretario, bienvenido. Muchísimas gracias, María, y muchísimas gracias por invitarme a este espacio y darme la oportunidad de compartir estos temas con ustedes. Al contrario, muchas gracias. Subsecretario, desde Viva hemos venido siguiendo de cerca los esfuerzos que se han realizado por parte del Gobierno de México a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, justamente en torno al tema transversal de la sustentabilidad, con la emisión a principios del mes de julio de un bono sustentable soberano por 1.250 millones de euros a 15 años. Con este bono, subsecretario, serían ya 2 bonos emitidos que muestran una señal muy positiva de la actual administración frente a estos criterios ASG, además de estar completamente alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Me gustaría empezar, si usted nos puede ir compartiendo un poco sobre esta emisión de estos bonos, en qué se diferencian los bonos sustentables de los bonos normales, cuál es el objetivo y cómo impacta a las empresas, por ejemplo, en tema de acceso a financiamiento, este tema de bonos sustentables, subsecretario.
Sí, por supuesto, María, y muchísimas gracias por la pregunta. Y prácticamente, como bien mencionas, hemos emitido ya 2 bonos sustentables en formato sustentable. La característica única que tienen los bonos de formato sustentable del gobierno mexicano es que están ligados a los objetivos de desarrollo sostenible que estableció la ONU para tener metas específicas en cuanto a cierre de brechas sociales y políticas verdes o de combate al cambio climático. Y yo creo que pones la primera pregunta es muy importante porque desde el punto de vista financiero, emitir un bono es prácticamente tiene una función de levantar dinero, de fondear el presupuesto, pero este tipo de bonos tienen una característica principal. Están ligados a proyectos que tienen o programas o líneas de presupuesto que están ligadas a un impacto específico en el área de la sustentabilidad. Entonces, en principio, un bono tradicional, un bono soberano, como le llamamos, tradicional, no está ligado precisamente a un impacto, pero sí tiene una liga con respecto al desempeño macroeconómico que pueda tener un país y al riesgo de ese país. En el caso de nosotros es el riesgo México. Pero los bonos sustentables tienen otras características, los cuales buscan los inversionistas, y es este tipo de impacto, de tal manera que los bonos sirven para lo mismo, para financiar el presupuesto, pero tienen un nivel de compromiso y de transparencia mucho mayor con los inversionistas, y precisamente creo que tienen muchas características que permiten alinear incentivos, fortalecer o desarrollar los mercados, pero sobre todo también abrir los mercados para corporativos privados que también buscan impulsar proyectos sustentables. Totalmente, subsecretario. Y justamente creo que también esto representa una tendencia muy importante que estamos viendo en temas de los participantes, de los inversionistas que están buscando estas inversiones responsables. Y creo que pues significa que las características de la demanda hoy pues es distinta, y así como el apetito de riesgo. Y me gustaría que nos pudiera compartir qué diferencia ha observado usted en aquellos inversionistas que demandan pues bonos tradicionales versus aquellos que están ya dedicados o enfocados a participar en emisiones sustentables. ¿Son estas demandas un reto o una oportunidad para el gobierno de México? Yo siempre pienso que en todo hay una oportunidad, siempre áreas de oportunidad y de mejora. Yo creo que en este tema en específico, México tiene una gran área de oportunidad. Hay ventajas comparativas con respecto a otras economías emergentes e inclusive contra economías avanzadas que ponen a México en la delantera, y creo que es parte también de lo que explica por qué ha sido tan bien recibido los bonos sustentables que ha emitido el gobierno mexicano. Y mucho tiene que ver con la gobernanza, con las plataformas de monitoreo y evaluación de programas que tenemos en México, el INEGI, el Coneval, la Oficina de la Agenda 2030, que depende de la presidencia, un sistema de monitoreo muy claro con indicadores de desempeño, además de tener aspectos financieros y de fundamentales en la economía que refuerzan al bono sustentable como un activo apreciado por los inversionistas. Pero tú creo mencionas un tema muy importante. Una de las razones por las cuales la motivación tiene que ver también con política sustentable, pero también tiene que ver con una política financiera, que es expandir la base de inversionistas. Y los inversionistas que compran los bonos sustentables tienen otro perfil al inversionista tradicional. Usualmente, hace unos años, los inversionistas estaban más enfocados al rendimiento, a encontrar un adecuado equilibrio entre rendimiento y riesgo, y ahí es donde estaba, digamos, la atención de cuando uno emitía un bono soberano. Pero en este momento ya la mayor parte de los fondos de inversión han ido creando fondos especializados en inversión sustentable. Son los fondos que ahora le llaman ESG o ASG, ¿no? Ambiente, Sociedad y Gobernanza o Buen Gobierno. Y estos inversionistas en realidad están más enfocados no solo al rendimiento y riesgo, sino también al impacto que tiene el financiamiento que van a proveer, ya sea a un país o a una empresa. Y esta es la gran diferencia que se está observando en cuanto al tipo de apetito que tienen este tipo de inversionistas sobre estos tipos de instrumentos. De tal manera que se puede expandir la base de inversionistas, a entrar a nuevos fondos y al mismo tiempo un poco alinear la comunicación que tiene un gobierno en cuanto a sus programas sociales o políticas sociales y políticas verdes o sustentables con el interés de estos inversionistas. Y esto yo creo que tiene beneficios muy claros. Uno, siempre se espera que un bono sustentable tenga una menor prima de riesgo, precisamente porque está mitigando un impacto de un riesgo de largo plazo que puede ser una brecha social o el cambio climático. Y esto se refleja también en el precio cuando se están subastando los bonos. Entonces creo que tiene beneficios muy claros, y también tiene un beneficio muy claro para los emisores, que es que el día de la subasta se espera un menor riesgo de implementación o de ejecución de la subasta. ¿Y por qué? Precisamente porque estos inversionistas están buscando precisamente instrumentos que tienen este impacto, y por eso se llaman bonos de impacto. Entonces creo que inclusive en términos de gestión financiera y de ejecución financiera, tener instrumentos de mercado ligados a sustentabilidad reducen la ejecución y mejoran por mucho el manejo de la gestión de la deuda pública, pero sobre todo también tiene un impacto en el precio, y eso es muy importante para los emisores.
Totalmente, subsecretario. Y yo creo que también una de las particularidades de este tipo de bonos y de los inversionistas que participan en ellos, pues es que están justamente buscando pues mayor transparencia. Y esto les permite mitigar su riesgo, contar con mayor certidumbre e ir alineando estas preferencias con los tipos de emisiones en los que participan. Me gustaría escuchar cómo está trabajando la Secretaría de Hacienda en este tema de emisiones de bonos sustentables, en este tema de transparencia. Sí, de hecho, este es uno de los temas más importantes cuando uno diseña, estructura y ejecuta una subasta de un bono sustentable, porque al contrario de un bono tradicional que está más ligado a los reportes de finanzas públicas, ¿no? Al equilibrio presupuestal o de los agregados presupuestales, la deuda, la estabilidad macroeconómica. Adicionalmente, ahora tenemos que dar como emisores de instrumentos sustentables un reporte, ya sea de impacto o de distribución de los recursos en que se utilizaron. Y en ese sentido, México tiene una ventaja también muy importante con respecto a otros emisores de bonos sustentables, porque digamos, tenemos un sistema de gestión financiera que ha venido incorporando criterios sustentables. Por ejemplo, el presupuesto está mapeado y ligado a impactos de los objetivos de desarrollo sostenible y eso permite inclusive identificar el monto del gasto público que tiene un impacto en los ODS o en la sustentabilidad. Y esto es llevar a un nuevo nivel lo que es la transparencia presupuestaria. Entonces, cuando uno emite un instrumento sustentable o en formato sustentable, se incrementa la transparencia en cuanto al uso de los recursos, se incrementa también el nivel de reporte y al mismo tiempo también se incrementa el nivel de compromiso, porque obviamente los inversionistas van a leer estos informes, van a ver en dónde se distribuyeron los recursos, cómo se ejecutaron estas políticas y obviamente están esperando que en una ventana de tiempo las brechas que se están tratando de abordar se cierren. Entonces creo que un bono sustentable alinea los incentivos de todos los actores clave, no solamente en el gobierno, sino en la nación, porque esto obviamente todos lo tenemos que ejecutar a nivel como país y eso creo que son las ventajas en cuanto a transparencia y compromiso, ¿no? Se eleva el compromiso, pero también se toma ventaja, se eleva el nivel de transparencia y creo que México es uno de los países emergentes y sobre todo cuando se compara con Latinoamérica que tiene una ventaja en este sentido por el sistema de presupuestación que tenemos. Pues muchísimas gracias por aclararnos todo ello y quisiera tal vez platicar con usted, digo, lo hemos platicado en varias reuniones, digamos, en corto, pero pues estamos, digamos, muy claros en que actualmente pues existen otros países emergentes con economías similares a las de México que cuentan con un mercado más profundo, con un mercado con mayor número de empresas listadas, sobre todo con una base más amplia de inversionistas. Y hablo, ¿no?, de participación de los institucionales, pero también una base de inversionistas, personas físicas. Y México, pues hoy ocupa el número 14 en tamaño de economía en el mundo, la segunda economía en Latinoamérica. Y bueno, pues es una de las tareas pendientes, cómo logramos que haya mayor profundidad y mayor desarrollo en nuestro mercado. Obviamente sé porque lo hemos trabajado en conjunto y hemos venido explorando ideas, pero me gustaría tal vez que pudiera compartirnos aquí, pues cuáles han sido los pasos que ha realizado la Secretaría para que justamente nuestro mercado mexicano crezca y se vuelva el referente regional e internacional que tiene potencial de ser. No, gracias, María. Este es uno de los temas que más hemos venido, creo, discutiendo en términos de cómo podemos darle profundidad al mercado. Y precisamente el uso de este tipo de instrumentos o la innovación en política financiera sustentable contribuye en gran medida a desarrollar los mercados, a ampliarlos y sobre todo a abrir camino para que corporativos sigan también en este camino. Y yo te diría, es más, daría un paso atrás, porque tú mencionabas economías emergentes y México es uno de los países emergentes, creo, con mejor desempeño en términos financieros y de desarrollo de mercados, pero todavía tenemos mucho camino que andar y mucho que desarrollar. Como tú mencionabas, pues hay que buscar más listados, hay que buscar más salidas tanto a bolsa como también a los mercados y un poco ampliar las fuentes de financiamiento. Yo ya daría un paso atrás porque creo que es importante. La mayor parte de la política sustentable se ha confundido usualmente que solo está enfocada a la política verde. Y esto tenemos más de 20, 30 años, 3 décadas con el tema del cambio climático y enfocándonos solo al cambio climático. Esto no quiere decir que sea el único problema, hay otros problemas como las brechas sociales. Y si pensamos que hacia adelante quisiéramos que el mundo se moviera a una senda de crecimiento no solamente verde, sino sustentable, tenemos que abordar esos dos problemas de manera conjunta, porque además la gente de menos recursos o que sufre las brechas sociales son los más expuestos también al cambio climático. Pero si pensamos, aceleremos esta velocidad para llegar a esa senda, y si lo pensamos bien, son las economías emergentes las que van a contribuir al crecimiento, por lo tanto, las economías emergentes son las que tienen que comenzar a
a moverse en este sentido. Entonces México ya había venido haciendo políticas muy claras de cambio climático, también de cierre de brechas sociales, pero nunca habíamos establecido como prioridad los dos problemas en una definición amplia de sustentabilidad. Entonces, ¿qué hemos hecho como economía emergente? Primero decidimos utilizar la definición más amplia de sustentabilidad y decir que vamos a atacar cambio climático, política verde y también brechas sociales. Y al mismo tiempo hemos decidido que lo decidimos un poco, suena un poco arbitrario, pero obviamente fue en diálogo con el sector financiero, que el sector financiero es a través del cual se moviliza el capital. Por lo tanto, la Secretaría de Hacienda también estaba en el mejor lugar para poder dialogar con el gremio financiero y establecer regulación que permitiera precisamente desarrollar un mercado sustentable en México. Entonces, ¿qué habíamos visto en México? Ya había habido emisiones de algunos bancos de desarrollo del gobierno, ya también había habido emisiones verdes, logos sociales y logos sustentables de algunos corporativos privados, pero había como brotes, llamémosle así, un poco aislados. El gremio financiero había ya establecido o delineado lineamientos generales para la emisión de bonos verdes, pero pensábamos que el gobierno federal tenía que comenzar a poner estas referencias también en el mercado. Entonces, yo diría que se han hecho dos cosas muy claras. Una es decidir que el sector financiero es un lugar donde es más factible establecer criterios sustentables para movilizar capital con esos criterios y que el gobierno federal empezara a promover la innovación de instrumentos financieros sustentables o instrumentos de mercado. Y para eso hemos utilizado no solamente la gestión financiera pública o la política financiera pública, sino también hemos utilizado el brazo regulatorio, tratando de incentivar el lado de la oferta y la demanda. Y con esto soy un poco fancy, pero en realidad lo que quiero decir es, hemos emitido regulación donde invitamos, por ejemplo, inversionistas institucionales a incorporar criterios ASG en sus regímenes de inversión, pero obviamente también estamos incentivando a que haya más emisores que emitan este tipo de instrumentos de mercado sustentables con los estándares internacionales, de tal manera que podemos ir desarrollando al mismo tiempo la oferta y la demanda y darle profundidad al mercado de deuda en México y empezar a transitarlo o a mudarlo a un, digamos, ecosistema financiero sustentable. Y para eso quisiéramos que obviamente los bancos, los emisores, los inversionistas institucionales como las AFORES, las aseguradoras, comenzaran a incorporar estos criterios y se empezara a desarrollar este ecosistema. Entonces, para cerrar la pregunta, hemos utilizado un enfoque como de ladrillos, ¿no? De building blocks, como le llaman luego en la arena multilateral, tratando de ir sentando las bases que vayan construyendo este ecosistema. Y obviamente hay otros retos muy importantes, como es la competencia, abrir más figuras, por ejemplo, tal vez de formadores de mercado, promover más emisores, simplificar la regulación, que pueden complementar el desarrollo de este tipo de mercados. Me encanta y bueno, lo hemos venido trabajando y como usted sabe, estamos haciendo todo el esfuerzo de este lado con compromiso y mucha energía para seguir coadyuvando en este desarrollo y profundización del mercado, subsecretario. Y bueno, pues estamos todavía en este proceso de recuperación post-COVID y hemos observado cierta reactivación económica en gran medida debido justamente a estos procesos de vacunación en todo el mundo. Sin embargo, pues seguimos enfrentando un problema que aún no tiene vacuna, que es justamente este cambio climático. En junio, justamente la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, comentaba del próximo impacto al sector financiero global por el efecto del cisne verde, una serie prevista de fenómenos motivados justamente por el cambio climático y pues la urgencia de desarrollar modelos de desarrollo económicos sostenibles. ¿Cuáles percibe usted como los retos hacia adelante en materia de emisiones sustentables para México? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que ustedes encuentran en el gobierno para seguir trabajando más? Sí, por supuesto. De hecho, digamos, aunque el tema del cambio climático está el problema y los retos están muy identificados desde hace décadas, ha habido varios intentos a nivel global tratando de generar instrumentos o mecanismos de mercado que permitan un poco abordar o alinear los incentivos y no necesariamente han sido exitosos. Si recordamos, hace un par de décadas se generaron los compromisos obligatorios de reducción de emisiones y ahí surgieron dos mecanismos de mercado. Uno era intercambiar permisos que se le puede llamar de emisión, es decir, una empresa pagaba para tener un permiso para emitir carbono o CO2, o bien podía uno tener un proyecto que reducía emisiones y certificar esas emisiones y venderlas en un mercado carbono. Y eso ha tenido varios altos y bajas en cuanto al desarrollo del mercado. El mercado más desarrollado, sabemos, es el europeo, pero ha tenido limitaciones y en ese sentido creo que el desarrollo de otro tipo de instrumentos de mercado como los bonos sustentables ayuda a vincular más, no necesariamente a proyectos específicos de cambio climático, sino también a brechas sociales, como lo mencionaba. Sin embargo, el cambio climático es uno de los retos más importantes globales. El problema es global
y los beneficios también son globales. Y ahí es donde viene uno de los problemas más fuertes también para los países emergentes. Hay que recordar que los países emergentes tienen un nivel de riesgo soberano mayor que las economías avanzadas y por lo tanto el financiamiento es mayor. De tal manera que en un análisis costo-beneficio tradicional o simple, para las economías emergentes es un poco más costoso combatir el cambio climático que las economías avanzadas. De tal manera que ahí hay espacio para acuerdos multilaterales y otro tipo de mecanismos. Pero también las economías emergentes tenemos que trabajar en el sentido de ir incorporando los costos futuros, pero también estandarizar la forma en la que podemos incorporar esos criterios de cambio climático en el sector financiero. Entonces tú mencionaste el cisne verde y obviamente ya hay una agenda muy clara a nivel global en el cual los países tienen que, sobre todo el sector financiero de cada jurisdicción, tiene que comenzar a incorporar una lectura de riesgos de cambio climático en dos vías: cómo el cambio climático puede impactar la estabilidad del sector financiero, pero al mismo tiempo cómo el sector financiero puede incorporar criterios de cambio climático a la hora de hacer la identificación de los proyectos que puede financiar. Y esta comunicación de dos vías se da a través de lo que se llaman las taxonomías. Y ahí hay un reto muy importante. La mayor parte de las taxonomías nacieron en economías avanzadas con un enfoque propiamente en cambio climático. México ha venido también desarrollando su propia taxonomía. Lo hemos hecho a través del Comité de Finanzas Sustentables que preside la Secretaría de Hacienda y en el cual colabora también no solamente el Banco Central, sino todos los gremios financieros, tratando de que tengamos una taxonomía verde de cambio climático, pero que esté complementada con el enfoque de sustentabilidad en la definición más amplia, incorporando algún tipo de brechas sociales como son la inclusión financiera o, por ejemplo, la educación financiera o las brechas de género. Pero este tipo de taxonomías son las que ayudan precisamente a identificar los riesgos, incorporarlos en los proyectos y también identificar la forma en la que esos riesgos pueden impactar a la estabilidad financiera o al gremio financiero. Ahora, hacia adelante los retos son mayores. Necesitamos, por ejemplo, creo que los gobiernos en general, de manera global, no hemos hecho lo suficiente para incorporar los costos del cambio climático en valor presente neto en las políticas actuales. Y ahí es donde creo que los instrumentos de mercado pueden ayudar, porque precisamente a través del mercado se puede identificar los riesgos implícitos o las tasas implícitas que están asociadas a este tipo de costos, ya sean no cerrar brechas sociales o reducir las emisiones. Y creo que ahí uno de los retos muy importantes y hacia donde creo que todos los gobiernos vamos a comenzar a transitar es que tenemos que incrementar el nivel de compromiso, empezar a establecer indicadores de desempeño y metas específicas y algún tipo de premio o penalización si estas metas no se alcanzan. Y este es un poco, creo que es el debate o el diálogo que se está teniendo a nivel global con respecto a emisores soberanos, ¿no? Y sobre todo ya pensando en que tenemos que actuar de manera rápida. Solamente hay 10 años para alcanzar las metas de los ODS y las metas para reducción de emisiones se han ido ampliando en tiempo y eso creo que nos va a afectar a todos como mundo, ¿no? Como una política global. Wow, muchísimas gracias, súper interesante todo este proyecto y toda esta iniciativa de generar esta taxonomía en donde participamos todos los actores del mercado. La verdad que un reto increíble y bueno, pues muchísimas gracias por compartirlo. Y tal vez me gustaría cerrar, subsecretario, primero pues agradeciendo siempre a usted y a la propia Secretaría que hayan sido impulsores y aliados de la competencia y la innovación y que hayan fomentado la existencia de diversos actores en el mercado financiero y de valores. Y hablo particularmente de Viva, ¿no? Nosotros creemos en que la competencia es definitivamente un motor clave y hoy estamos de fiesta, estamos celebrando 3 años de nuestro inicio de operaciones. Creemos que los mercados financieros han respondido favorablemente y se ha permitido ir transformando y modernizando el mercado de valores, logrando ofrecer mejores servicios, mejores productos, mejores costos para los empresarios, para los inversionistas. Entonces, creo que en términos de innovación, la tecnología pues nos ha permitido también esta mejora significativa y esta simplificación en todos los procesos. Me gustaría escuchar, a manera de conclusión, ¿qué otros beneficios conlleva la competencia y la innovación en el mercado bursátil mexicano, subsecretario? No, claramente la competencia siempre, y voy a hablar un poco con mi sesgo economista, incentiva precisamente no solamente mejores precios, sino como tú bien lo has dicho, la innovación. Y entre más jugadores tengamos, ¿no? Y mejores reglas que promueven este tipo de competencia o que reducen la preponderancia, pues obviamente tendremos un mercado más desarrollado, un mercado más profundo. México creo es una de las economías emergentes que puede ser, y tú lo has dicho también mucho, lo te he escuchado cuando has llamado a México un hub financiero, porque tenemos todo, ¿no? Tenemos sistemas,
hay un nivel de desarrollo en una economía emergente, tenemos una posición también geográfica con mucha ventaja y un mercado relativamente grande que se puede aprovechar, y eso de alguna manera da ventajas naturales o comparativas con respecto a otras economías o jurisdicciones financieras. Y yo creo que en la medida en la que podamos fomentar la competencia, tener más jugadores, tener más emisores, desarrollar mercados secundarios, tener más liquidez, creo que nos va a ayudar no solamente a tener un sector financiero todavía más robusto y más profundo, sino también a tener que el sector financiero sea uno de los grandes impulsores no solamente del crecimiento en México, sino también de la región, ¿no? Sobre todo latinoamericana, es donde creo que México tiene un rol muy importante. Y tú mencionas la tecnología. Yo creo que en los últimos años la tecnología ha cambiado de manera drástica, todos lo hemos vivido, ha abaratado los costos de distribución y ha mejorado también la trazabilidad de las operaciones, y eso creo que dando seguridad inclusive no solamente a los compradores y vendedores, y creo que ahí la digitalización de la economía, de los sectores, va a ser clave. Probablemente vamos a ver en los siguientes años tipos de operaciones que se van a comenzar a realizar más con un perfil digital. Ya se ha hablado mucho de emisiones blockchain, eso no sé qué tan amigable sea el medio ambiente, ha habido muchas críticas, pero la digitalización también puede jugar un rol transversal, no solamente abaratando canales de distribución y, digamos, mejorando o ampliando el nivel de penetración en los mercados, sino que también inclusive puede tener un rol en la sustentabilidad, y es que puede mejorar el impacto de las políticas sociales o de los proyectos ambientales. Y para adelantarles y cerrar, nosotros hemos venido un poco pensando que si la digitalización, una economía digital en una pandemia como la que vivimos, fue un factor de resiliencia, probablemente deba ser considerado también como un factor de mitigación. Y en ese sentido, una de nuestras bancas de desarrollo, y les voy a dar el nombre, es NAFIN, está muy avanzado ya en incorporar un criterio de economía digital en los criterios ASG, y probablemente van a haber noticias muy pronto de ellos. Y creo que hacia allá se está moviendo la economía, ¿no? La economía digital el año pasado con el COVID creció 20% en México, y probablemente es uno de los sectores que más va a crecer, y ahí obviamente el sector financiero, las bolsas, los inversionistas institucionales, es un lugar donde también van a converger y van a aportar a este crecimiento digital. Bueno, pues como se lo he dicho en muchas ocasiones, ya sabe que cuenta con todo nuestro trabajo y enfoque, y estamos, la verdad, que muy contentos, agradecidos y con todas las ganas de seguir coadyuvando en este crecimiento, en este desarrollo de nuestro mercado. Subsecretario, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este análisis Viva ASG. Le agradezco muchísimo su tiempo, su visión, sus perspectivas. Muchas gracias, María, y felicidades por los 3 años. Gracias, subsecretario. Gracias. Y por supuesto a todos los que nos acompañan el día de hoy, les agradezco que se sigan conectando y los invito a que lo sigan haciendo todas las semanas. Muchísimas gracias a todos. Análisis Viva ASG. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast. Si quieres obtener más información acerca de las inversiones ASG, visita nuestro sitio web www.viva.mx. Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.